Muy bien, buenos días. Bienvenidos a esta pequeña charla de NBT FiberEdge. Les voy a platicar un poco de nuestras soluciones que manejamos hoy en día. Esta familia de producto de NBT pues, realmente se enfoca en Chariot. Tenemos más producto, pero realmente nuestro producto más agresivo que vendemos hoy en día es este producto, que es una familia de 3 switches. ¿Sale? Aquí en la columna del lado derecho ustedes pueden ver los casos éxitos que hoy en día tenemos. Por ejemplo, el caso éxito más grande para nuestro país es el del SAT, que se llama PITA. Empezamos con 3,000 nodos y hoy en día vamos ya cerca para los 5,000 nodos. En la parte automotriz trabajamos con Kia, con Honda, con Chrysler. En la parte de hotelería trabajamos con IHG. Ya tenemos el Hotel Presidente de Cozumel, tenemos el Hotel Presidente de la Ciudad de México, tenemos Hyatt, Ciudad de México. En la parte de retail tenemos Punto Sur en Guadalajara, lo que es Terraza Coapa en el sur de la Ciudad de México, todo Walmart y Liverpool de Galerías Insurgentes, y estamos trabajando en más galerías. En la parte de reclusorios ya tenemos 6 reclusorios en el Bajío, 2 en Guadalajara y tenemos 3 en Campeche. En la parte bancaria ya entramos con HSBC, ahorita están remodelando lo que son algunos edificios, se están modernizando hacia IP. Y esos usuarios, ¿por qué han decidido utilizar NBT y no otra marca? Realmente es un equipo que es muy robusto, nos han dado premios y reconocimientos por tener los equipos más innovadores. Y eso hace que trabajemos con marcas ya reconocidas en nuestro mercado, como un tipo Axis, Bosch, Vision, Dahua, Avigilon. Entonces realmente trabajamos con muchas marcas. En la parte de telefonía trabajamos con Cisco, con Avaya. Por ejemplo, ustedes pueden entrar al sitio web de Cisco y en el marketplace busquen NBT FiberEdge y ahí va a salir nuestro equipo como solución. Imagínense, número uno, ellos ofrecen nuestro producto y también lo pueden revender. Esto habla de la calidad del producto. Uno de los líderes globales que venda y promueva nuestro producto, quiere decir que ya lo han probado y estresado y realmente ha cumplido con todos los requerimientos. Bien, ahora, en esta charla, lo que pretendo enseñarles es que hoy en día, por ejemplo, para poder hacer un diseño en IP, pues tenemos que hacer todo el planeamiento de la infraestructura, lo que es cuánto me voy a gastar en tubería, materiales como cable, faceplate, patch core, y si llegamos a más de 100 metros, también pensar en esa parte de cómo voy a gastar o invertir ese dinero en la infraestructura. Y también tengo que hacer un apartado para la parte de dispositivos IP y aplicaciones. Por ejemplo, si hablamos de cámaras, tendríamos que ver cuánto nos está sobrando de margen para poderlo ocupar y también en su grabador. Pero de la infraestructura, pues no me voy a escapar. Sin embargo, con nuestra solución, yo lo que voy a enseñarles es cómo bajar el recurso en la parte de la infraestructura para que ustedes puedan utilizar un mejor dispositivo y una mejor aplicación. ¿Esto por qué llega a pasar? Por ejemplo, hay ocasiones que el usuario final tiene una necesidad. Basada en esa necesidad, ustedes tienen que desarrollar el proyecto. Pero ¿qué pasa si al usuario final no le alcanza ese presupuesto? Entonces empezamos a bajar calidades de imagen o calidad de velocidad de cuadros o la parte de respaldo baja, ¿no? Entonces todo eso se modifica y muchas veces pues ya no llegamos a cumplir realmente con la necesidad del cliente, sino más bien el que se vea una imagen. Sin embargo, pues nosotros al bajar el recurso de la infraestructura, ustedes van a poder reaprovechar ese presupuesto que se tiene. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a hablar de la diferencia de lo que existe contra lo que tenemos. La columna del lado derecho son nuestros productos, el central y de izquierdo es lo que existe hoy en día. Por ejemplo, ¿cuál es el alcance hoy en día de todos los switches? Son 100 metros, no van más allá. Obviamente decimos, bueno, sí, podemos llegar hasta kilómetros, pero ya no es cobre, ya es una fibra, ¿no? Entonces,
A través de cobre solo son 100 metros y yo en cobre les puedo dar 610 metros. Obviamente, ¿en qué se va a reflejar? Que no voy a utilizar repetidores, no voy a utilizar IDFs o fibra o antenas, simplemente un tubo, un cable adentro y puedo lograr llegar hasta 610 metros. Otra gran diferencia es que los switches que existen solo van a trabajar con un cable categoría 5 o superior. En mi caso, yo puedo trabajar con cable coaxial, puedo trabajar con cable UTP y puedo trabajar también con cable par tensado. Me refiero a ese cable multifilar, al de categoría 3. Ahora, ustedes cuando llegan con un cliente pueden encontrar que si ese usuario final quiere modernizar su sistema de video de analógico a JPEG, muchos tienen un sistema de CCTV a través de cable UTP utilizando Balloons. Y utilizando Balloons, ¿cuántos pares se utilizan de ese cable? Pueden utilizar uno para video y quizás uno o dos pares para la potencia. Nosotros podemos trabajar con solo dos conductores de ese UTP y transmitir datos y potencia. Entonces, ese es un gran alcance. En los equipos que existen, si nosotros queremos manejar 50 watts por puerto, ya estamos pensando en un switch de los top, un switch Enterprise. Y realmente no es un equipo que sea económico como para poderlo implementar en un pequeño proyecto de cámara, ¿no? Entonces, todas esas son limitantes y nosotros lo tenemos todo en uno solo. ¿Y cómo aplicarlo? Por ejemplo, aquí ustedes podrán ver en la parte inferior, tengo un switch de la marca X, en la cual pues se tiene planeado llegar a una cámara a 700 metros. ¿Y cómo sé que está a 700 metros? Porque tengo IDFs. ¿Qué distancia me va a dar un IDF? Solo 100 metros, ¿no? Entonces, si salgo de mi switch principal al primer IDF son 100 metros. Entonces voy a ir brincando y voy a llegar a esta cámara y darle datos y potencia. Pero quizás pensamos, para esa distancia, Andrés, pues ya uso de plano fibra, ¿no? O imaginemos que esa cámara la tenemos a unos 300 metros. Entonces, ¿qué necesito utilizar? Es un switch más dos IDFs y ya poder llegar a la cámara. Ahora, más o menos cada IDF, un costo para usuario final, más o menos está en $5,000. ¿Pero por qué tan caro? Porque es un gabinete, es un switch, un UPS, un organizador, una regleta de energía, doble tubería. ¿Por qué doble tubería? Porque una es de datos y otra es potencia. ¿Sale? Eso es un buen IDF, no lo que ustedes ven en esa imagen superior derecha, ¿no? Realmente eso no es un IDF. Entonces, aquí para saber cuánto me voy a gastar entonces es planear los costos del switch principal que estaría en el MDF. Después aquí contemplar dos IDFs, ¿sale? Y aquí sumar para saber cuánto me voy a gastar para llegar a esa cámara. No solo el costo del switch, sino todo completo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Pensando igual que la cámara esté a 300 metros, requerimos de un switch, ¿sale? Y podemos pensar en fibra óptica. Para la fibra óptica no me escapo de comprar el switch y tengo que utilizar convertidores de fibra. Los convertidores de fibra requieren energía eléctrica porque no son equipos pasivos, requieren energía y trabajan en la parte de transmisor y receptor, o sea, se requieren dos piezas. Este equipo también requiere energía, la cámara también requiere de su energía. ¿Y cómo lo vamos a energizar? Entonces tenemos que tener dos opciones. Una, que el usuario final nos coloque un contacto eléctrico para poder energizar, o número dos, nosotros crear nuestra propia energía a través de energías renovables, con una fotocelda, un OPS, un banco de baterías, y obviamente todo eso pues se va a encarecer, ¿no? Más o menos cada convertidor de fibra óptica yo lo he cotizado y está entre $170 a $250. Y estamos hablando de que se requieren dos más sus fuentes de poder, más la fibra, más los conectores.
Entonces aquí, ¿qué vamos a revisar? El costo es el switch principal, los convertidores de fibra y cómo resolver el tema de la energía. Al final, si el usuario final coloca la energía, pues a él le va a costar, aunque a ustedes no se los dé, pero a él le va a costar. Y con eso puedo saber yo cuánto me voy a gastar para llegar a esa cámara. Y estamos hablando solo de una cámara. Ahora vamos a hablar de otro ejercicio. Igual podemos tener acá la camarita, unos 300, 400 metros, y vamos a colocar antenas. ¿Sale? Recuerden, el switch principal, pues no me escapo. Ahí lo tengo. Tenemos acá la antena, que es la que va a estar recibiendo. De este lado podemos tener la antena, que es la transmisora. Ambas antenas son activas. ¿Qué quiere decir? Que requieren potencia. Entonces, energizar la cámara es un reto y energizar la antena es otro reto. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Cotizar el precio del switch, cotizar el precio de las antenas y el tema de la energía. Ahora, las antenas son muy buenas, sí, pero ¿cuál es su deficiencia? Que cuando está muy nublado, cuando hay neblina, cuando llueve, hay granizo, su comunicación es muy deficiente, ¿no? Entonces, aquí son riesgos, ¿no? Baja la mano de obra, sí, es mucho más rápido porque no hay tanta obra civil, pero hay deficiencias en su calidad. Ahora, nosotros aquí lo que ofrecemos es una solución que se llama Flex. Este switch Flex tiene la capacidad de transmitir sus datos hasta 610 metros a este adaptador. De ese adaptador todavía va a manejar 100 metros adicionales. Prácticamente estaríamos llegando a 710 metros con datos y potencia. Aquí obligatoriamente se requiere este dispositivo que se llama FlexLink y solo va a trabajar con nuestro switch. Entre ellos van a tener esa gran distancia. Entonces, con eso vamos a poderle dar hasta el final 100 megabits de velocidad y con potencia entre 25 a 20 watts. Con eso vamos a poder llegar y alimentar cualquier dispositivo. Bien, ahora. Ahora aquí ustedes pueden ver, este switch es de 24 puertos, también lo tenemos de 8. Este de 24 es de montaje en rack, administrable a nivel capa 2. Puede sacar 50 watts en sus puertos. Su velocidad es de 100 megabits. Es full duplex, es simétrico. Aquí, cuando yo voy a esa larga distancia, mi velocidad no baja. Yo hasta el adaptador FlexLink, yo aquí les voy a dar la velocidad de 100 megabits simétrico, ¿sale? No va a bajar esa velocidad y pueden ustedes conectarle cualquier dispositivo. Bien, ahora tenemos el switch que se llama Clear. Este switch Clear tiene las mismas capacidades del Flex 24, poder empujar 50 watts, es administrable a nivel capa 2, podemos llegar hasta 600 metros más 100, pero ¿cuál es su diferencia? Que él va a trabajar con cable coaxial. Nuestro switch, aquí si lo pueden ver en sus puertos downlink, son conectores BNC, es para conectar ese cable coaxial. Ese switch está pensado para clientes que quieren modernizarse. Ejemplo, aquí el banco, ¿no? Que les comenté de HSBC. Aquí el banco tiene sistema de CCTV analógico con cable coaxial y yo lo puedo reutilizar. Entonces aquí lo que yo hago es conectar el cable coaxial y al final lo conecto en el módulo que se llama S-Link. Hasta aquí tendría yo la distancia de 610 metros y a la cámara todavía tengo 100 metros más adicionales. Datos y potencia. Y así reutilizo el cableado que existe. Y es obviamente para clientes que manejan el ISO ambiental 14001, pues todavía es mucho mejor para ellos.
Como tercero tenemos este switch que se llama POLRE. Este switch POLRE, como ustedes pueden ver, sus conectores de downlink son diferentes. Son unos conectores que se llaman Afenol. Este switch está enfocado para la vertical de telefonía y va a utilizar en su parte final un adaptador que recibe un cable categoría 3 y del otro lado da un puerto RJ45 para conectar un teléfono. Ese es el único equipo que va a trabajar a 10 megabits, pero es full duplex. Prácticamente tenemos 10 megabits de ida y 10 megabits de regreso. Para un teléfono es más que suficiente. Ejemplo, un teléfono que utilice pantalla para hacer videoconferencia, en llamada consume 2 megabits y yo les voy a dar 10 megabits por puerto. Entonces, esta es la solución que nosotros estamos manejando hoy en día y al final del adaptador nosotros les vamos a dar la normativa IEEE 802.3 AF o AT, dependiendo de la solución, distancia y tipo de cableado. Bien, vamos a empezar a platicar primero de nuestra solución Clear. Esa solución Clear, como les comenté, sus downlink son de conectores BNC. Ahí es donde van a conectar el cable coaxial. Sobre el switch, ustedes pueden ver los transceptores. Esos transceptores de un lado traen el conector BNC y del otro lado ya trae el puerto RJ45, que ahí es donde ustedes conectarían el dispositivo IP o el IoT, por decirlo. Al ser administrable, trae sus puertos de gestión, el puerto manager y el puerto de consola. También trae un combo en puerto gigabit, ¿sale? Esos puertos ustedes lo pueden utilizar en fibra o en cobre. Puerto 1, el puerto 2, fibra o cobre. Y contamos con una fuente de poder galardonada, porque hoy en día nadie lo tiene, es una fuente que da 500 watts de potencia. Si lo alimentamos a 110 volts. Si esa fuente se alimenta a 220, nos va a proporcionar 1000 watts en automático. Es AutoSense. En el extremo derecho tenemos el pequeño switch llamado S10. Ese switch no es administrable, es un switch plano y sus puertos uplink solo son en cobre, pero también tiene el alcance de dar 610 metros más 100 y también potencia sobre el cable. Ahora aquí voy a explicar una pequeña maqueta. Esta maqueta la hice pensada cuando hice el proyecto del banco, en el cual ustedes pueden ver aquí 4 escenarios. Los dos de arriba, la parte de oficinas, el de abajo izquierdo, oficinas, abajo derecha, es la atención a clientes, las ventanillas y los cajeros. Entonces ustedes pueden ver que todo es cable coaxial, esas líneas negras, tiene las cámaras y llega a sus grabadores. Entonces el banco requiere hacer la modernización de ese sistema analógico hacia IP. Pero obviamente, pues requiere que se realicen levantamientos y que se entreguen propuestas. Y el banco, pues siempre va a tener mínimo 3 propuestas sobre su mesa. Entonces, de las mejores empieza a revisarlas, escoge 3 y revisa propuesta 1, pues incluye lo que son equipamiento, las cámaras, los grabadores y infraestructura. Infraestructura, lo que es el tubo, el cable, conectividad como faceplate, patch cord y una mano de obra que va entre 1 a 2 semanas. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la mano de obra va a ser nocturna y estamos hablando de 16 a 24 cámaras, ¿no? Entonces, más o menos 1 o 2 semanas es típicamente lo que se llevan. Ahora, la propuesta número 2, la marca del equipamiento pues es la misma porque la que pide el cliente puede cambiar la marca del tubo, la marca del cable, la marca de la conectividad que son faceplate y patch cord y mano de obra igual entre 1 a 2 semanas. Propuesta número 3 es NBT. La propuesta número 3 incluye el equipamiento, cámaras y grabador, el switch, 0 tubo, 0 cable, 0 faceplate, sí patch cord y un tiempo de ejecución de 2 horas. Entonces, el usuario final, al momento en que la revisa, se cuestiona y dirá, creo que esta propuesta se equivocó, hay un error. Entonces le llama a su proveedor y le dice, a ver, proveedor, explícame por qué no estás colocando la infraestructura. Solo te comentamos que lo que existe son cámaras analógicas que corren con cable coaxial, no es UTP, ¿no?
Entonces, la respuesta de su proveedor es que él cuenta con un switch de NBT que corre con cable coaxial y se puede reutilizar. Y eso para el banco es un retorno de inversión, lo que el banco lo va a poder reutilizar en mejoramiento de calidad de cámaras o crecer el sistema. El banco se cuestiona y dice, a ver, ¿cómo lo logras? Necesito que me hagas una prueba de concepto. Entonces, al realizar la prueba de concepto, se llega a una fecha, la hora por la tarde-noche, y le mostramos al cliente que podemos tardarnos máximo 2 horas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Primero es, voy a preprogramar las cámaras desde mi oficina. ¿Qué se le programa a la cámara? Simplemente un direccionamiento IP. Al grabador se le dan de alta las cámaras, se da de alta el calendario de grabación, o sea, su schedule. También se da de alta sus propias IP. Al switch que se le programa, realmente su direccionamiento IP nada más, porque al ser nivel capa 2 no da direccionamiento de HCP, pero se dan de alta las IPs en el grabador. Una vez que ya está todo preconfigurado, se vuelve a guardar a las cajas y el día de la cita le pedimos al cliente que cuente el tiempo con su reloj o con su celular y corre tiempo. Entonces, lo que hacemos es quitar lo que es los grabadores y los monitores. Después vamos a quitar las cámaras y de ese modo ya solamente queda cable coaxial de punta a punta. Aquí ya no hay nada de equipos electrónicos, aquí ya no hay nada de cámaras, transceptores, nada. Simplemente cable coaxial de punta a punta. Ahora sacamos de las cajas el equipamiento que es el grabador, el monitor, el switch, y como ya está todo preconfigurado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente conectarlo al tomacorrientes. Es todo. Los cables coaxiales que se quedaron tirados en el piso los vamos a conectar hacia el switch. Ahora nos vamos al extremo de donde voy a colocar las cámaras. Una escalera y la cámara. Entonces voy a ir colocando una por una y el adaptador de NBT, el llamado S-Link. Entonces, como la cámara ya está preconfigurada, ya solo se energiza y levanta. Lo único que hay que hacer es enfocar el área que el cliente quiere mirar y enfocarla. Sería todo, sería lo más tardado, pero ya está todo conectado. ¿Por qué? Porque ya existe el cable, ya existe el tubo, ya existe esa infraestructura. Esto es el retorno de inversión para el cliente. Ahora, si se dan cuenta, en cada uno de los escenarios hay 3 cosas. El adaptador de NBT que se llama S-Link, ¿sale? Está el patch core, que es esa línea azul, y la cámara IP. Ahora, ¿qué pasa cuando el cliente me dice, Andrés, necesitamos crecer, quiero colocar más cámaras, ya vi que con tu equipo puedo reutilizar la infraestructura y me está sobrando margen, presupuesto, quiero colocar más cámaras, ¿qué hago? ¿Coloco ahora un switch nuevo que maneje UTP y meter nueva tubería y nuevo cableado? Me va a salir más caro. La respuesta es no, eso no es necesario. Observen este escenario superior derecho. El módulo de NBT, su nombre es diferente, se llama S4. Ese módulo S4 tiene la capacidad de recibir un cable coaxial. Ustedes lo pueden ver aquí. Solo recibe un cable coaxial, pero puede ofrecer 4 nodos de red. Entonces, en esos 4 nodos de red puedo conectarle 4 cámaras o puede ser una cámara, una terminal, un control de acceso, un sistema de audio IP, lo que ustedes quieran conectarle siempre y cuando sea IP. Y esa es la ventaja de crecimiento con este equipo. Ahora, si el equipo, el switch es de 24 puertos, al conectarle un módulo S4, el switch ya no va a gestionar 24, ahora va a gestionar 27 dispositivos IP. ¿Qué pasa si en el área de cajas él requiere más crecimiento, más cámaras? Entonces también se puede colocar aquí otro módulo S4 y aquí tendría otra vez 4 nodos de red para conectarle más cámaras. Entonces el switch ahora ya estaría gestionando 30 cámaras. De ese modo podemos crecer y crecer este equipo. Ahora, recordar, todo esto es datos y potencia. Le estoy dando POE a esas cámaras. Ahora, si nosotros hablamos de presupuesto, aquí al
usuario final se le dice, bueno, tú tienes aproximadamente 16 cámaras por sucursal bancaria y al reutilizar la infraestructura, el cableado, tú te vas a estar ahorrando aproximadamente un 56%, ¿vale? Si eso ya lo vemos en precios de lista, te estarías ahorrando casi $10,000. Ahora, aquí vemos las dos columnas, lo que es hecho con un switch normal, creando nueva infraestructura, vemos que la diferencia entre una y otra, pues, sí es muy agresiva. Y decimos, Andrés, pero si yo le vendo tu solución al cliente, todo este margen que hay entre diferencia, pues voy a perder venta, voy a perder comisión. Pero no lo vean así, véanlo de un modo diferente, véanlo desde otra perspectiva. Si este es su margen del cliente, entonces lo que podemos hacer es decirle, bueno, a ver, podemos dividir eso en tres partes. Número uno, podemos crecer la resolución de las cámaras. Si el cliente está solicitando de 1 megapíxel, podríamos ofrecerle hasta 5 megapíxeles. Podemos también ofrecerle más espacio en disco duro para que él pueda tener más días de respaldo. Y podemos también ofrecerle una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial en video, ¿cómo es? Es, por ejemplo, en una lectura de placas vehiculares o podría ser reconocimiento facial. En el caso del banco, por ejemplo, puede ser ese reconocimiento facial, que todo su software esté comunicado y enlazado. Y, por ejemplo, si entra un ladrón y asalta una sucursal bancaria, no sé, en Oaxaca, y ese mismo ladrón llega e intenta asaltar en Monterrey, al momento que entra a la sucursal bancaria, las cámaras le van a reconocer el rostro e inmediatamente su motor de búsqueda va a trabajar, lo encuentra, llaman a las autoridades y pueden atrapar a ese asaltante, ¿no? Todo eso cuesta, pero si lo hacemos a la antigüita, no se puede. Si lo hacemos con NBT, vamos a tener más recursos y vamos a poderle ofrecer este proyecto. Entonces, va a ser mismo presupuesto con muchas mejoras, ¿vale? Es una forma diferente de aprovechar el presupuesto. Bien, ahora vamos a ver nuestra solución POLRE. Esa solución POLRE, como les comenté al principio, está enfocada para la parte de telefonía. Aquí ustedes pueden ver nuestros switches traen ese conector Amphenol. Ese conector Amphenol ustedes lo pueden encontrar en los conmutadores grandes. Al extremo derecho tengo ese pequeño switch. Sus puertos centrales son RJ11. Los laterales son RJ45, pero es para esos conmutadores pequeños. Aquí se conectan los RJ11. Pero vamos a ver el grande. El grande es administrable a nivel capa 2. Trae también sus puertos de gestión, el manager, el consola y su combo de puerto gigabit, que lo pueden usar en fibra o en cobre. Y su fuente de poder, que es de 500 watts. Esa fuente de poder es galardonada, como les comentaba, por dar tanta potencia. Y si se alimenta a 220, que es AutoSense, puede ofrecerles 1000 watts, ¿vale? Ahora, este equipo, como les decía, aparece en el sitio web de Avaya. Aquí en la parte inferior pueden ver los números de parte, pueden googlearlo y pueden ver cómo Avaya lo ofrece y también lo puede revender con el mismo soporte y la misma garantía que nosotros ofrecemos. Todo eso a través de ellos. Ahora, si ustedes son clientes o cuentas de Cisco, también ustedes lo pueden encontrar la información en el portal de Cisco, formamos parte de su ecosistema y ver que ellos lo están ofreciendo y recomendando. Pero ¿cómo funciona y cómo lo puedo aplicar y ofrecer? Imaginemos aquí un cliente que tiene su sistema, lo que es el conmutador analógico, tiene todo su cable multipar, sus regletas, su backbone en categoría 3, sus faceplate de categoría 3, como los que tenemos en casa, y el cablecito RJ11 que comunica el teléfono, ¿sale? Entonces, todo eso es lo que hoy en día tiene cualquier usuario final, hasta nosotros en nuestras casas, y ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, hospitales, en escuelas, oficinas de gobierno, en museos, hoteles,
Por ejemplo, nuestros clientes más grandes son hotelería y les voy a explicar por qué. El hotel, cuando quiere hacer esta renovación de analógica o IP, cuando le hacen el levantamiento, le dicen, bueno, tu conmutador pues se tiene que ir a la basura porque pues lo tenemos que migrar y tenemos que poner un conmutador IP. Las extensiones también se van a la basura. Y el cliente dice, pues, estoy de acuerdo, lo entiendo. Y cuando le dicen que su cable multipar, sus regletas, su backbone y todo su cable también se tiene que ir a la basura, entonces dice, oye, pues yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Si pues al final es cable UTP, las regletas también, ¿cómo que se van a la basura? Entonces todos le dicen, bueno, sí es cable UTP, pero es cable categoría 3 y las redes corren en categoría 5 como mínimo. Entonces eso no nos sirve y prácticamente todo lo que está en pantalla se tiene que tirar e ir a la basura. Entonces el hotel se pone a pensar, dice, bueno, a ver, tengo que parar la renta de las habitaciones para que metan tubería, cableado, una infraestructura, luego el equipamiento, entonces no hay presupuesto. Existe un presupuesto para el equipamiento, pero no para poder crear una nueva infraestructura y mucho menos para poder parar la renta de las habitaciones. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando que fuese un hotel de 5 pisos y cada piso tiene 50 habitaciones, entonces para meter un nodo de red por habitación, pensando que el usuario final inhabilita el piso, entonces, si estamos pensando que fuera un hotel de trabajo, tipo City Express, Holiday Inn Express, donde una renta de una habitación más o menos está entre 80 a 120 dólares, imaginemos 100 dólares. Entonces, por día que el cliente inhabilite ese piso, serían 100 por 50, estaríamos hablando de 5,000 dólares que el usuario final está perdiendo por día. Recordar, es hacer todo nuevo. Tubo, cable, faceplate, bajada, obra civil, porque hay que romper plafón de las paredes falsas o quizás si es concreto, romperlo, meter un tubo, 50 nodos. Entonces, si nos tardamos una semana, 5,000 dólares por 7 días, estamos hablando que el cliente final va a perder 35,000 dólares por no poder rentar las habitaciones. Entonces, el usuario final dice, son 5 pisos, no, mejor no hago nada, mejor doy de bajo y declino el proyecto. Y lo perdimos. Entonces, aquí el equipo de NBT va a ayudar a que esto detone ese proyecto, que genere una aceleración para ese cierre que estamos nosotros buscando. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Utilizando ese switch llamado Polre. ¿Y cómo va a funcionar? Igual, vamos a quitar el conmutador y ahí vamos a colocar nosotros ahora un rack. En ese rack vamos a instalar un nuevo conmutador IP de la marca que ustedes quieran. Y en ese mismo rack vamos a colocar el switch de NBT. Entre ellos se comunican hacia el puerto gigabit. Como número 2, el conector Amphenol que quedó colgando del conmutador viejito se lo vamos a conectar. Eso es todo lo que vamos a hacer de ese lado. Ahora vamos al extremo de donde está la extensión. Voy a ir caminando con 3 cosas en mi mano. La interfase de NBT, patch core y teléfono nuevo. Cuando están limpiando la habitación, llego, quito el teléfono viejito, coloco los dispositivos nuevos y listo. El sistema ya está comunicando y ya lo migré. Recordar, esa solución trabaja en esos 2 conductores que nacen desde el conmutador hasta la extensión. Y aquí, esta interfase de NBT es un RJ11 y solo ocupa los 2 hilos centrales. Porque sé que se han de estar preguntando, ¿qué pasa cuando el teléfono o la extensión es analógica o digital? Cuando es analógica, utiliza 2 hilos. Cuando es digital, ocupa 4. Entonces, no hay problema ahí porque yo solo ocupo los 2 centrales. Esto quiere decir que si es analógica o digital la extensión, no importa. A mí me da igual. ¿Por qué? Porque solo voy a ocupar los 2 hilos centrales.
Ahora, ¿eso cómo se ve aplicado en una habitación? Vean aquí, está en un buró, y quité el cablecito, el RJ11 del teléfono viejo y se lo conecté acá a la interfase de NBT. Ahora, ¿usé escalera para esto? No. Eso quiere decir que está fuera de riesgo. Ahora, imagínense, un hotel donde dice que cumple con el ISO ambiental porque recupera aguas pluviales, trata las aguas negras, le dice a los huéspedes que si quieren reutilizar sus toallas, si quieren reutilizar las sábanas para no utilizar agua y también jabones, y con esa solución pues se va a pegar a ese ISO ambiental que está manejando, ¿no? Porque ese cable lo está recuperando. Y ahí a la izquierda ustedes pueden ver la interfase que va al final de NBT. Eso aquí pues lo pueden ver en la mesa, es una prueba de concepto real que se hizo con el cliente. Eso es con otro cliente, aquí ustedes lo pueden ver. A la izquierda tienen una imagen donde está un teléfono analógico con su cablecito RJ11, se quita, se coloca en la interfase de NBT PatchCore y ahora el teléfono ya está funcionando. Muy sencillo, muy fácil. Es una excelente modernización y hace que bajen los recursos. Y eso ustedes lo van a ver al final en un rack con nuestros switches de este modo. Todos los conectores anfenoles conectados en nuestro switch. Aquí es una prueba en mesa. Aquí ustedes pueden ver el cable anfenol. Aquí tenemos una bobina que es de 305 metros de cable categoría 5. Aquí tenemos la interfase de NBT conectada al teléfono y ven, ahí está conectado. Aquí solamente se habría que conectar en su puerto gigabit un conmutador para que eso ya estuviera trabajando. Pero esto fue en una prueba en mesa. Ahora, aquí para el hotel que hice el proyecto fueron 1,600 extensiones y el cliente tuvo un ahorro de un 70% y aquí el ahorro fue muy, muy grande. Entonces acá lo que hizo el usuario final fue ocupar ese recurso en utilizar teléfonos con pantalla para hacer videollamadas, en utilizar inteligencia artificial en su conmutador. Esa inteligencia artificial son esos chatbots que ustedes encuentran en las páginas web o en los Facebook de los hoteles. Y eso cuando ustedes dan una información, por ejemplo, si ustedes visitan la página de ese hotel, sale el chatbox y les pregunta, ¿te piensas hospedar con nosotros? ¿Piensas venir de vacaciones? Les piensan hacer cuestionamientos. Cuando ustedes den información, esa información pasa a un vendedor y el vendedor ya los está buscando. Si lo hacemos a lo tradicional, eso no ocurre, porque simplemente sería un sistema de telefonía IP y hasta ahí. Nosotros podemos hacer mucho más con esa solución. Esto es Polra. Ahora vamos a hablar de nuestra solución estrella que se llama Flex. Este switch Flex ya tiene cara de un switch tradicional. Aquí pueden ver del lado derecho sus puertos downlink de RJ45. Cada uno de sus puertos corre a una velocidad de 100 megabits. Puede ser administrable y puede ser 10, 100 o solo bajarlo a 10. También en su potencia en PoE también se puede manipular. Puedo darle potencia en PoE normal, PoE Plus, o puedo empujar hasta 50 watts, lo que es el loop PoE. Como les decía, pues es administrable y todo eso se hace pues, desde su administración. Podemos hacer spanning tree, podemos hacer VLANs también. Al ser administrable, trae sus puertos el manager, el puerto consola, su puerto de uplink, que es un combo, puerto 1, fibra o cobre, puerto 2, fibra o cobre, y su fuente de poder de 500 watts. Bien, ahora, aquí tenemos en pantalla a la izquierda el switch. Ahí, cuando ustedes conectan algún dispositivo a una distancia menor de 100 metros, ustedes lo van a conectar directamente como los switches que existen y han utilizado ustedes hoy en día. Entonces, si yo acá tengo algún nodo que se sale de 100 metros, pensaríamos en usar IDFs, usar fibra, usar repetidores. No, eso con nuestros equipos olvidemos.
Aquí lo único que tengo yo que hacer es comprar esa interfase que se llama FlexLink. Y esa interfase FlexLink va a lograr que entre él y el switch tengan una distancia de 610 metros. Y aquí les voy a dar una velocidad de 100 megabits full duplex. Vamos a poder también ofrecer potencia. El switch, como les comenté, ofrece una salida de 50 watts. Entonces, si esto lo vemos en una caída, porque si ocurre una caída, entonces el switch tiene 50 watts a 610 metros. Si usamos un cable categoría 5, ok, vamos a tener aproximadamente 20 watts. Si usamos un cable categoría 6, aproximadamente vamos a tener 25 watts. Entonces aquí empieza a ocurrir una caída, ¿sale? Aproximadamente a la mitad, que serían 300 metros, ustedes pueden tener 40 watts, ¿sale? Esa es la única variante, su potencia. Datos, no hay variantes. Hasta el final, 100 megabits, full duplex. Entonces, ¿qué pasaría también si el cliente al final coloca una cámara y después quiere crecer a más dispositivos? Entonces, este dispositivo que se llama FlexLink solo va a poder recibir un equipo porque solo tiene un puerto RJ45. Entonces, creamos este módulo que se llama Flex 4. Este módulo Flex 4 tiene la capacidad de recibir un cable, un RJ45 proveniente de nuestro switch y ofrecerles 4 servicios, 4 puertos. Sus 100 megabits se van a dividir para los 4 puertos. La potencia que le llegue se va a dividir también para los 4. Ahora, si la potencia que llega no fuera suficiente, podemos conectarle una fuente de poder de nosotros que es de 110 watts y esta fuente le va a poder ofrecer potencia adicional para poder tener 25 watts por cada puerto. Eso es opcional, ¿sale? Recuerden, si yo estuviera a 300 metros, voy a tener 40 watts. Y si cada dispositivo consume 6 watts, 6 watts, 6, 6, entonces yo tengo potencia suficiente y no hay la necesidad de alimentarlo. Pero todo es diseño y ustedes se pueden apoyar conmigo para que yo les ayude a desarrollar esos proyectos y saber qué tipo de accesorios se requieren. Aquí ven ustedes una foto. A la izquierda no se alcanza a apreciar, pero prácticamente aquí está el switch y sale el cable UTP, que es una bobina. Esta bobina es de 305 metros. Aquí la bobina se está conectando a Flex 4 y tengo 4 equipos conectados. Una cámara Bosch, una Vivotec, una cámara Axis y este iluminador de la marca Rytec, esta luz blanca. Tan solo ese iluminador consume 25 watts y todo esto a 300 metros. Y esa bobina es cable categoría 5. Eso es lo que podemos tener. Ahora, también contamos con una versión pequeña. Ese switch se llama Flex 8. No es administrable, pero también tiene la misma capacidad de empujar tanta potencia, llegar a los 610 metros y sus uplink solo son en cobre. No tiene fibra porque pues no es administrable. Cuenta con una fuente de poder de 190 watts. También, si requerimos potencia adicional, podemos energizar a nuestros dispositivos localmente. Ahora, este switch también ustedes lo pueden ver como escalable, porque si nosotros conectamos un Flex 4 en cada uno de sus nodos, nosotros estamos creciendo este equipo y tenemos ancho de banda suficiente porque internamente está manejando un throughput de 1 gigabit. Entonces, no tenemos problema en ese ancho de banda. Tenemos aquí estos adaptadores que son los que se conectan al final. Estos adaptadores no son compatibles con otra marca de switch, solamente con nuestros equipos. Aquí ustedes pueden ver que tengo 3. El módulo Flex 4, que se ve la diferencia, recibe un UTP y me va a poder ofrecer 4 puertos de red y puedo energizarlo en esta parte. Pero tengo 2 módulos de un solo puerto. ¿Y cuál es la diferencia? Número 1, el Flex C
Es de plástico, no tiene entrada de energía y su comunicación hacia el switch solo es a través de 2 pares. Y no es autonegociable, solo va a manejar la parte de 802.3 AF, pero es un 40% más económico que el FlexLink. El FlexLink internamente tiene un autonegociador que va a tomar la decisión cuando el dispositivo final es PoE normal, PoE Plus y está switchando, y también si no es PoE no le da potencia, tiene una entrada de energía adicional en esta parte y la potencia va a viajar en sus 4 pares y es de metal, pero como les digo, el Flexe es 40% más económico. Ahora, ¿qué pasa cuando el usuario final tiene un requerimiento de un nodo, 2 nodos a largas distancias, pero ya existe un switch? Imaginemos el cliente final que tenga un switch de 48 puertos y solo ocupa 24. Entonces tiene la necesidad de colocar 2 nodos a 500, 600 metros. Entonces pensaríamos en el switch de NBT, en el de 24 o en el de 8, pero el cliente final dice, ¿para qué quiero un switch adicional si ya tengo uno y tengo muchos puertos de sobra? Entonces fue donde creamos nosotros este adaptador que se llama FlexBase. Y el FlexBase va a trabajar con nuestros 3 transceptores, con cualquiera de estos, lo que es el FlexC, el FlexLink y el Flex 4. Va a trabajar con cualquiera de ellos el FlexBase. Entonces, con eso yo ya puedo hacer que sea compatible con el switch que exista y puedo conectarle acá su FlexLink o su Flex 4. Entre ellos, distancias, 610 metros, también es full duplex, es simétrico y los vendemos por separado cada una o lo podemos vender como kit. Si se los vendo como paquete, les incluyo lo que es el FlexBase, el FlexLink y una fuente de poder, ¿sale? En el caso inferior, igual FlexBase, Flex 4 y su fuente de poder. Pero, ¿por qué incluyo la fuente de poder si, qué pasa si el switch es PoE? ¿Puedo ocupar el PoE del switch existente? Sí, pero normalmente los switches que existen ya son un PoE normal o PoE Plus 30 watts. Entonces, si yo empujo 30 watts hasta el final de los 600 metros, pues no voy a tener nada, solo voy a tener datos, más no potencia. Mi fuente de poder que incluyo es de 60 watts. Eso es para que absorba esa caída y aparte todavía tengamos potencia para poder energizar el dispositivo final. Por eso es que incluyo esa fuente de poder. Ahora, recordar, después del dispositivo final, ya sea el FlexLink o el Flex 4, ¿qué distancia tengo? 100 metros adicionales. Eso quiere decir que si esto yo lo estoy colocando, por ejemplo, en una barrera vehicular de un centro comercial, normalmente ahí existe la terminal de la barrera vehicular y necesita un puerto de red. Se coloca una cámara, se requiere un puerto de red, se coloca un sistema de audio a 2 vías, se requiere un puerto de red y ahí, si ustedes colocan el Flex 4, van a tener 4 nodos para poder conectar esos 4 o 3 dispositivos que tenga la necesidad el cliente. Entonces, esa es la gran capacidad. Un solo cable a una distancia de máximo de 610 metros y colocar el Flex 4 para tener 4 dispositivos IP. Bien, como resumen, aquí tenemos los switches administrables, que son estos que están aquí apilados. Son administrables a nivel capa 2. Todo lo que están viendo ustedes en pantalla es hecho en Canadá. Los switches administrables manejan una garantía de 1 año y cuando se trabaja por registro de proyecto, ustedes pueden obtener, o el usuario final puede obtener 1 año adicional de garantía. En los switches no administrables, así como sus transceptores, manejan ya por default una garantía de 5 años y no hay necesidad de registrarlos. Ahora, si se requieren garantías extendidas, también las podemos vender. Las vendemos de 1 año,
de 5 años o garantía de por vida. Todo eso disponible en nuestro país. Contamos también con certificaciones en línea. Esas certificaciones es algo que ya es pregrabado, ustedes lo escuchan y al final pueden ustedes realizar su examen. Si ustedes lo quieren hacer, por ejemplo, en una sola sentada, ustedes se pueden tardar aproximadamente hora y media por cada uno de los switches, ¿sale? Ahora, ustedes cuando tienen sus credenciales de acceso pueden tener 30 días y en esos 30 días tienen para hacer la certificación. Por ejemplo, hoy pueden escuchar 15 minutos, mañana 15 minutos, pasado mañana 15 minutos y quizás el domingo terminar el examen, ¿no? Pero ustedes tienen 30 días. O si lo estudian una vez, no lo entendieron, lo vuelven a repetir las veces que ustedes quieran y lo hacen. Por el momento, ahorita, lo del COVID, de la pandemia, la certificación está abierta gratis. Entonces, si cualquiera de ustedes tiene la necesidad o quisiera tener la certificación, solo es forma de que me contacten y yo para darles las instrucciones que generen sus credenciales. Aquí está a la derecha el código QR, si quieren leerlo, allí están mis datos, mi vCard, y pueden mandarme un correo electrónico, una llamada, un WhatsApp, no tengo problema. La intención es de que ustedes se comuniquen con su servidor para poderlos ayudar. Muy bien, pues hemos terminado. Por favor, háganme saber sus preguntas, por favor. Andrés, muchas gracias. Recordemos que Andrés Mosqueda está en la parte de NBT como Business Development Manager para que lo puedan estar contactando o bien a través de Storage les podemos igual facilitar los datos o podemos armar en conjunto los proyectos. Muchas gracias por toda esta información, está muy interesante y es momento para que las personas que tienen alguna duda, comentario acerca de lo que estamos comentando, nos lo puedan hacer llegar en la caja en el chat para que lo podamos estar retomando contigo, Andrés. Sí. Y pues bueno, de antemano les agradecemos mucho que puedan acompañarnos en estos webinars. Tratamos de que sean temas llamativos para ustedes y también para que puedan facilitarles el trabajo que están realizando. La verdad es que están muy, muy interesantes estos switches. Es necesario que igual podamos estarlos integrando en nuestros proyectos. Que aquí también algo de lo que me puedo quedar es que justamente estamos con NBT haciendo la transición de lo analógico de alguna forma a los de IP y aún así, aunque nuestros clientes, usuarios finales, lleguen a estar todavía con redes anteriores, se puede hacer una modificación de modo que se recuperen sus equipos, que no los desechen y que también se pueda crear un gran proyecto utilizando menos recursos. Entonces, es bastante bueno para que lo puedan considerar, no necesariamente para poder estar actualizados con estas nuevas interfaces, necesitamos un gran presupuesto. Entonces, Andrés, muchas gracias. Te comento alguna de las preguntas que tenemos. Sí. Nos pregunta René Froyet, ¿han tenido algún proyecto de desarrollo inmobiliario? Sí, pero no sé a qué se refiere con inmobiliario, que sean oficinas, sí lo tenemos. Por ejemplo, tenemos lo que es IKEA, son unas oficinas nuevas que están atrás del aeropuerto de la Ciudad de México. Tengo otro que son oficinas de WeWork. Otro de oficinas es GNP, Grupo Nacional Provincial, sus oficinas generales que están por el metro Tasqueña. Eso es en lo que podríamos decir, ¿no? Pero no sé si quiere abrir más la pregunta para
darle otra mejor explicación. Ok, sí, si nos pudieses comentar, René, específicamente cómo se abordaría este tema, si han tenido algunos proyectos así, Andrés. Mientras seguimos con las demás preguntas, igual René Herrera nos comenta de los equipos si pueden correr a 1 gigabit. Temporalmente no, solo son los downlink, solo corren a 10-100 y los uplink son de 1 giga. Pero ya en un año, ya a más tardar en un año, ya vamos a tener la versión que corra sus downlink en 1 giga. Ok, muchas gracias. Ya nos contestó René Project y nos dice que sería enfocado en casas en condominio horizontal, que así sería el proyecto al que se refería. Sí, tenemos en lo que es, por ejemplo, Polanco, tenemos ya varios, lo que son residenciales ganados. No tengo ahorita en mente el nombre, pero sí te puedo compartir información de dónde lo hemos hecho. Uno de ellos más grande es uno de Garden, pegado a Garden Santa Fe, y hay otro de, ¿cómo se llama estos condominios de la letra G grande? No recuerdo, pero igual está en Polanco. Ya hemos hecho aproximadamente 5 y ahorita estoy trabajando 3 de lo que es este tipo de proyectos. Ah, y acabo de ganar otro en Pachuca. Esa es otra parte de condominios que también requirió su sistema de CCTV y utilizamos esta plataforma de NBT. Ok, perfecto. Muchas gracias. También por acá nos comenta Roberto Alejandro si estos switches y los equipos, los adaptadores Flex, tienen compatibilidad únicamente con Cisco o con qué otras marcas podemos tener compatibilidad. Entre ellas, si se puede tener compatibilidad con productos de HP. Bueno, en los puertos downlink ustedes pueden tener compatibilidad realmente con cualquiera, ¿no? Lo voy a dibujar aquí en pantalla. A ver, aquí. En esos puertos que estoy pintando, ahí realmente ustedes pueden cascadear el switch prácticamente con cualquier equipo, ¿no? Directamente a un grabador, a un conmutador, a un switch core, porque, por ejemplo, normalmente si es un proyecto donde involucran 5 o 10 switches, entonces ya requerimos un switch core que nos administre. Eso es en la parte de sus puertos uplink, pero si la pregunta es de esos equipos, de esos 3 adaptadores, esos 3 adaptadores solo serían compatibles con mi switch. La forma de hacer esta solución compatible con otro switch es utilizando el flex base. Si yo utilizo el flex base, ahora puedo utilizar el flex link o el flex 4. El flex base es el que va a hacer que sea compatible el switch existente con nuestra solución. Y este switch existente puede ser Cisco, Netgear, Planet, el switch que ustedes quieran. Realmente aquí esta solución trabajaría solo como extensores. Por eso es que utilizo 2 equipos. Prácticamente ese sería el receptor y ese sería el transmisor. Espero que con eso haya resuelto tu pregunta. Ok, gracias. Y también aquí René Herrera nuevamente nos pregunta si los equipos que corren a 1 gigabit se pueden conectar sin perder velocidad. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Es que no entendí. Sí, claro. Si estos equipos, bueno, anteriormente René nos preguntaba si los equipos se pueden correr a 1 gigabit y posterior si al conectarlos estos equipos no pierden velocidad. Bien, bueno, aquí voy a dibujar otra vez en rojo.
Esos puertos, recordar, solo corren 10-100. Esos no pueden correr a giga. Los uplink, esos sí corren a giga y no perderían velocidad al conectarlos a otro switch. Aquí hay ocasiones que se pierde velocidad, pero ojo, es porque luego los patch core que utilizan es de categoría 5. Entonces hay que utilizar patch core de categoría 6 para que corra a 1000. Les voy a poner un ejemplo. Aquí arriba voy a dibujar un rectángulo. Imagínense que ese rectángulo sea un switch core. Entonces, imaginen, el tercer switch se comunica al de arriba, el de medio se comunica al de arriba y ese de acá hacia el switch core. Entonces, si estos jumpers o patch core son de categoría 5, aunque sus puertos gigabit ahora sí que corran a 1000, de nada me va a servir porque un cable categoría 5 solo va a correr a 100 megabits. Entonces tendría que ser de cable categoría 6, ¿sale? Pero no pierde velocidad. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga dudas? Me parece que por el momento estamos bien al corriente con el panel de las preguntas. Sin embargo, les comentamos que también esta presentación se les hará llegar por medio de sus ejecutivos y también esta presentación estará disponible para que la puedan descargar o le puedan dar replay en nuestra página de YouTube. Nuevamente tienen los contactos de Andrés o si no, igual se pueden apoyar con su ejecutivo para poder armar su proyecto. Les recordamos que estos switches de largo alcance son ideales para adaptarse a una infraestructura de cable coaxial, que bien ya lo vimos, para estas nuevas LAN modernas. Pues sin más, hasta ahora nos despedimos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias para que el próximo jueves nos podamos igual estar sintonizando. Andrés, igualmente muchas gracias. Esperamos poder seguir teniendo más webinar contigo para que nos puedas comentar acerca de las diferentes, de los nuevos proyectos que tiene NBT para nosotros. Con todo gusto. Gracias por la invitación y que tengan muy buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Buen día. Buen día.